Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva asignatura en donde tenemos la posibilidad de adquirir aprendizaje, conocimiento y, por supuesto, intercambiar experiencias, puntos de vista y además de conocer sus habilidades y destrezas en cuanto a proyectos se refiere. A lo largo de esta asignatura vamos a saber la relevancia o la importancia que tenemos como marca personal y que al final de cuentas somos una especie de producto que puede incentivar, puede motivar, pero sobre todo también puede crear economía, puede crear relaciones sociales, relaciones profesionales y por ello la relevancia del networking and personal branding. Bienvenidos. Voy a compartir la presentación y justamente vamos a dar inicio conociendo objetivos, un tanto los tópicos o las temáticas a abordar y también conocerlos un poco más o conocerte un poco más antes de que iniciemos básicamente nuestra asignatura. Comparto en este momento. ¿Me indicas de favor si está visible? Ya se puede visualizar. Ok, perfecto. Soy el maestro Juan Alejandro Sánchez Ramírez. Soy licenciado en comunicación y una maestría de alta dirección e inteligencia estratégica con un trabajo en medios de comunicación en nuestro estado de 21 años de experiencia. Además, también me dedico a conducir eventos sociales, graduaciones, conferencias, ruedas de prensa, etcétera. Y de trayectoria o experiencia docente tengo 13 años en diferentes niveles, desde secundaria, preparatoria, universidad y también en posgrado. El objetivo de nuestra materia o de nuestra asignatura será realizar networking efectivo para poder encontrar esos empleos, pero sobre todo los contactos que nos pudieran ayudar, nos pudieran colaborar en un momento dado para tener un negocio altamente efectivo y redituable, monitoreando siempre nuestra reputación hoy en día a través de lo online, es decir, de lo que se puede encontrar en Internet, en línea. Aquí haré un paréntesis y te preguntaré si tenemos conocimiento o alguna idea de a qué se refiere el término networking. ¿Te escucho? Eh, el término networking, pues lo que más o menos estuve investigando, pues se refiere, como bien dijo ahorita, a los contactos que hay que tener para y las relaciones, saber relacionarte para tener un mayor éxito. Así es, porque al final de cuentas, en el ámbito laboral, profesional, se requiere de una red de relaciones y esta red de relaciones es la que nos va a permitir ir creciendo, hacer alianzas o afianzar esta sinergia que debemos tener con otras empresas afines o con algunas personas que tal vez pueden complementar nuestro trabajo. Entonces, a eso se refiere justamente el networking, pero puede que exista y no sea efectivo. Y lo que nosotros buscamos o trataremos de buscar a lo largo de estas sesiones es comprender y entender que este networking es esencial, indispensable y que además debo hacerlo de manera eficaz y eficiente. Otro de los objetivos que comprende nuestra asignatura es aprender el cuidado adecuado de su identidad digital. ¿Qué significa esto? En realidad sabemos que todos contamos con cuentas o redes sociales, ya sea personales o de nuestros negocios. Por lo tanto, tanto en lo público como en lo privado, debe tenerse un cuidado exhaustivo con respecto a cuál es el manejo que le estamos dando a esa red social. Hoy en día que por la globalización y la tecnología todo llega a la inmediatez y que de repente ciertas palabras pueden herir susceptibilidades en este sentido a nuestros amigos o conocidos si estamos hablando de una cuenta privada, pero si hablamos de una cuenta pública, de un negocio, entonces allí debemos tener cuidado porque al final del día estas personas que son los terceros se pueden sentir heridos o se pueden sentir en un aspecto de desconfianza o agredidos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con cada palabra que nosotros elegimos antes de publicar y darle compartir, ¿no? A todos los usuarios y cibernautas. Entonces, mucho cuidado
con el hecho de la utilización de nuestras redes sociales para difundir o para la búsqueda de una estrategia que sea oportuna, adecuada, pero sobre todo que no dañe ni pueda herir alguna susceptibilidad de un cliente asiduo o de un futuro cliente. En este sentido, vamos a abordar algunos tópicos a manera de temario, considerando que el día de hoy nuestro objeto de estudio será conocer un tanto el origen y el concepto del personal branding o lo que en español se referiría a marca personal. Así también veremos marca personal en la web 2.0 en la siguiente sesión. En la sesión número 3, creación de nuestra marca personal. Mucha atención en esta sesión. En la sesión número 4, redes sociales enfocadas al empleo, lo que hablaba en unos instantes o hace unos instantes, pero de una manera más amplia y con ejemplificaciones. Y finalizaremos con Curriculum Vitae 2.0. Aquí hago un paréntesis y te pregunto qué entendemos por personal branding. Ese sí, no lo investigué, profe, la verdad. ¿Ok? Sí, sí, honestamente. No te preocupes. De esta materia se va a tratar justamente de ello, de que despejemos la duda y conozcamos qué es el personal branding, que no es más que nuestra propia marca personal, como te darás cuenta en el tópico tema 2, así se llama, marca personal en la web 2.0, en las redes sociales, en internet. No es más que el hecho de entender y comprender que nosotros como personas en lo laboral somos una marca personal que tiene una característica, una personalidad y un sello que nos distingue entre otros compañeros o empleados. O si somos directivos, nosotros debemos poner el ejemplo, ese nivel de liderazgo, pero un liderazgo auténtico, un liderazgo empático, un liderazgo colaborativo o solidario. No amplío más porque lo vamos a ver justamente en unos instantes. Es el tema del día de hoy. Hablemos de nuestra evaluación. Habrán tres criterios específicamente. Aquí nada más vamos a hacer una modificación en cuestiones de actividades y tareas. Será el 50%. ¿Me escuchaste, José Ramón? Sí, 50% Ok. se modifica. Ujú. Exacto, modificamos aquí 50%, análisis de casos quedaría como 20. Vamos a analizar dos casos y justamente en esta sesión asignaré el primero de ellos. Solo serán dos a lo largo de nuestro momento en cuanto a las sesiones y el proyecto tendrá un valor de 30%. Sindeu me informa que ustedes como estudiantes elaboraron una carta de intención de motivos. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto. ¿Ok? En unos momentos más, cuando demos las indicaciones de analizar los casos, allí vamos a enviar vía correo electrónico la carta de intención de motivos, que será lo primero que haremos, ¿sale? Para corroborar con los estudiantes que van a observar este video, actividades y tareas va a quedar en un 50%. De cualquier manera, elaboraré o crearé un grupo de WhatsApp con todos ustedes y allí estará la modificación. Voy a hacer la captura de la imagen y la voy a compartir en su momento. Análisis de casos en 20 y proyectos en 30. Voy a comenzar la sesión del día de hoy con esta imagen que me parece interesante y posteriormente te voy a dar la palabra para que reflexiones al respecto y también para que me digas algunos aspectos tuyos con respecto a la carrera que elegiste, por qué SINDEU, qué expectativas tienes de esta materia y cuál es tu desempeño laboral, si es que estamos en esa sintonía, además de conocer verbalmente y brevemente tu proyecto. No tienes que ser grande para empezar, pero tienes que empezar para ser grande. Repito, no tienes que ser grande para empezar, pero tienes que empezar para ser grande. Antes de que haga una reflexión, José Ramón, ¿qué entendimos de esta frase? Te escucho. Ok, bueno, eh, pues a veces, digo, encontramos en las redes sociales empresarios que vienen desde abajo, que inician sin ningún local, que iniciaron vendiendo, no sé, ropa en la calle y ahorita son grandes empresarios. Entonces empezaron con poquito
para ser grandes lo que ahorita son. Y aún así no pierden el piso, ellos siguen dando conferencia de cómo vender, cómo tratar al cliente, la imagen que deben tener, cómo debe ser abordado el cliente. Entonces, no porque a veces veamos una persona que viene, no sé, en playera y en jeans, lo tratemos mal, o una persona que venga bien vestida, tengamos seamos más atentos con ellos. Entonces, hay que tratar a todos los clientes por igual. Es correcto. Cuando hablamos de ser grande, evidentemente no nos estamos refiriendo a una edad. Nos estamos refiriendo al hecho de iniciar desde edad temprana, aún con miedos, con temores, con incertidumbre, con incógnitas, sin experiencia, porque justamente al paso del tiempo y al paso de los años la vamos a adquirir y esto va a permitir que nuestro negocio sea tan grande como nosotros también nos esforcemos, evidentemente, y encontrando esas estrategias oportunas, adecuadas, idóneas, en el momento adecuado, ni antes ni después, seguramente vamos a llegar a esa grandeza que todos los seres humanos deseamos. Así que no tenemos que ser grandes para empezar, pero sí tenemos que empezar y hacerlo ya para ser grandes. Gracias por tu reflexión. Antes de que iniciemos la sesión en cuanto al contenido, José Ramón, me gustaría que me contaras justamente lo que te indicaba hace un momento, un poco de quién es José Ramón, qué carrera estudias, por qué elegiste SINDEU, qué entendemos de esta materia y brevemente cuéntame acerca de tu proyecto. Te escucho. Adelante. Bueno, José Ramón es una persona de 43 años ya, con una hija que ya terminó su carrera de administración y finanzas, un hijo estudiando contaduría y una esposa que siempre lo está apoyando. Entonces, tal vez en su momento, cuando yo salí de la preparatoria, nunca me decidí por una carrera. Nunca me decidí porque yo dije, pues yo lo que quiero hacer es dinero. Entonces, como que estar leyendo, sí me gusta leer, pero estar leyendo y estar yendo a la escuela, pienso que voy a perder, no sé, 5 o 6 años. Me dediqué a trabajar, a trabajar, de manera formal ya desde los 19, pero yo trabajaba desde los 15 años. Entonces, ahí, digamos, de manera intermitente. Llego a trabajar al aeropuerto de Villahermosa. Ahí conozco a unas personas que la verdad le agradezco, digo, donde estoy ahorita, porque pues confiaron en mí, vieron algo en mí que no lo vieron en nadie más. Entonces, cuando empiezo a estar en el área donde estoy actualmente, que es en seguridad, empiezo a leer de leyes, reglamentos, circulares, anexos y cuánta cosa. Entonces, me dice de repente mi esposa, dice, ¿y tú que no querías leer? Y yo, pues sí, no quería leer y ya ves dónde estoy, le digo, tengo que ver prácticamente, le digo, legislación, derecho y todo lo que tú quieras, le digo. Y pues me dice el administrador que estaba anteriormente, don Armando Gamboa, al cual aprecio mucho, la verdad, me dice, métete a estudiar, dice, y ahí estuvo como un año tras de mí, y hasta que pues, bueno, voy a estudiar. Y él incluso me ayudó, ¿sabes qué? Aquí hay tantas universidades, aquí mira esta y esta y esta. Ok, bueno. Eh, Elegí CDU porque tenía lo que es la carrera en ingeniería en energías renovables y desarrollo sustentable. Entonces digo, a mí desde pequeño, como yo vivo en ranchería, me ha gustado el campo, me ha gustado aprovechar los recursos porque el campo es noble realmente si lo invertimos y si le aportamos también, porque no es nada más como dicen cosechar, también tenemos que devolverle algo al campo. Entonces, en lo que es desarrollo sustentable, he aprendido mucho, la verdad, eh, porque cuando yo ingresé a estudiar SINDEU, pues yo dije, no, pues una carrera más, nada más ya. Cuando me dicen, no, es que tienes que llevar un proyecto. Entonces, yo, pues no, pues un proyecto, bueno, que haga dinero.
porque hasta eso hubo un profe ahí que, a ver, ¿qué tantas cosas les gusta? De las cosas que les gusta hacer, nómbrame cuatro, y de ahí fuimos descartando hasta quedar con una. Y pues no, pues mi emprendimiento, un negocio de playeras. Pero ya luego, igual agradezco a la rectora. eh, Me dice, pero pues deberías hacer algo relacionado a lo que llevas a la carrera. Ah, bueno, me metí a investigar y encontré lo que es lo de baños secos. Entonces, pues se me hizo interesante y poco a poco voy descubriendo más cosas acerca de este proyecto. Entonces, digo, gracias a los profes que me han ayudado a descubrir más cosas en lo que yo pueda, como dicen, aprovechar, porque esto se trata de aprovechar, como se lo digo a los profes, lo que para unos es basura, para otros es negocio. Por ejemplo, en los baños secos, eh, para cubrir los residuos, vamos a utilizar acerrín. Entonces, le digo, de repente hay gente que en su patio tiene hojarasca, tiene ramas, tiene restos de árboles. De repente en la calle pasa CFE desmorrando árboles, no se llevan las ramas. Todo eso lo podemos aprovechar para hacer acerrín, digo, o molerlo, o en dado caso, le digo, hacer composta. Entonces, ya si se lleva a cabo lo de los baños secos, entonces vender tal vez las bolsas de acerrín, pues ya es un extra ahí. Y el otro día con un profe dice, pero no le haría mal. Ah, bueno, le digo, el otro día de compras con mi hija, le digo que la acompañé a comprar unas cosas, vimos como unas pequeñas virutitas de madera, le digo, y tienen olor, le digo. Entonces, ya pensando, le digo, le podemos poner, no sé, un olor lavanda, un olor a pino a lo que es el acerrín, le digo, para que no se sienta el olor del sanitario, le digo. Y todo esto, le digo, se deposita en bolsas biodegradables que se degradan rápidamente, le digo, con el medio ambiente. Se hace un compostaje y eh, al lapso o al término de un año se aprovecha lo que es este compostaje para nuestras plantas, un abono orgánico. Y pues ese abono orgánico también lo podemos comercializar. Ahora, le decía yo a mi maestra que me daba, esa la maestra Laura, le decía, pero pues ya también, digo, como a mí me gustan las plantas, tengo por ahí unas plantitas de esta planta que llaman corona de Cristo, le digo. Entonces ahí puedo aprovechar mi abono orgánico e incluso vender las plantitas, digo, porque se siembran a través del esqueje, le digo. Entonces, pues ya es un extra más, le digo. Entonces, en vez de que el vecino, le digo, queme la basura, bueno, voy y recojo toda la hojarasca que quede, le digo, y lo meto al compostaje, le digo. Y ya es un extra para mí. Por eso le decía, para lo que muchos es basura, pues para unos es aprovechable. Y pues en lo profesional llevo, ahorita en noviembre voy a cumplir 22 años en el aeropuerto. Eh, pues ya es alguito que estamos ahí, en lo que es el área de seguridad, que pues como yo le decía hace un momento, pues no me gustaba, no es que no me gustara, sino sí me gusta leer, pero las cosas que me llaman la atención, las cosas que me interesan. Y pues ahí tuve que leer y pues ya 22 años ahí. Y de repente me dice mi hija, oye papá, ¿y tú por qué no estudias derecho? Le digo, sí, estaría bien, digo, pero pues me gusta más la carrera que llevo. Digo, dice, no, dice, porque te gusta legal. Es que cierta vez nos llamaron la atención por algo en el trabajo. Entonces me voy a la ley y empiezo a buscar y a buscar a para asesorarme. Ah, no, pues aquí dice esto, la ley que dice esto y esto. Ah, no, pero es que este artículo ya se derogó. ¿Cómo que se drogó? Sí, ya no existe, ya se quitó, ya se eliminó. Pero no, no hay nada. Dice esto y esto y esto. Al día siguiente me van a llamar a la administración. Pues yo dije, hasta aquí llegué ya. Por estar alegando, ya me dice el administrador, no, está bien, dice, está bien que te asesores, que te leas, que te documentes. Dice, por eso te digo que estudies. Dice, pues aquí estamos. Muchas gracias por contarme y contarnos tu historia en estos minutos. Qué bueno que tienes el apoyo familiar, eso siempre es muy importante y que dos hijos estén en el ámbito universitario y profesional, ¿no? Y nunca es tarde para dar el paso o iniciar.
la frase del día de hoy. Exactamente tiene mucho que ver con lo que nos acabas de contar, ¿no? La grandeza del ser humano no se mide por el hecho de tanta experiencia, sino por el hecho de atreverse y dar el primer paso y con ello ir adquiriendo más conocimientos y hacer esta red de relaciones que tan importante va a ser en nuestra vida personal. Y como tú lo comentas, eres una marca personal que se ha distinguido durante más de 20 años en un puesto de trabajo que evidentemente va adquiriendo conocimientos al paso del mismo y va aprendiendo cuáles estrategias o cuáles conductas son las adecuadas. Por eso es que has permanecido tanto tiempo, porque has sabido poner tu sello distintivo, pero además también trabajar con honradez, con ética, con valores y con los aspectos de misión y visión que busca en este caso el aeropuerto en general. Así que felicitaciones y qué bueno que estás aquí, porque justamente lo que vamos a trabajar y vamos a conocer es cómo pulir mi marca personal y cómo enfatizar y hacer crecer esa red de relaciones que tan importante es, lo que anteriormente te preguntaba y que es conocido en el mundo empresarial y de negocios como networking. A través de esta imagen, entonces vamos a iniciar y conocer un poco acerca del origen y el concepto del personal branding, o sea, de nuestra marca personal, pero cómo se llegó hasta ese punto, cómo se llegó a esta denominación. Básicamente, el concepto de personal branding es más que el hecho de una identidad personal, el saber que en el ámbito profesional tengo una reputación, tengo una personalidad, tengo acciones y conductas que me distinguen ante el resto de los compañeros. Es la manera en que tú vas a perdurar y cómo quieres que te perciban y te visualicen, no solamente los que están alrededor de ti, sino también los que están al exterior. La marca personal, por lo tanto, en estos días, en la actualidad, en tiempos de tecnología y globalización, ya no es solamente el hecho de hacer la diferencia, sino es el hecho de enfatizar tu identidad que tiene un propósito, que cuenta una historia como la que nos contaste, que a lo mejor venías de menos a más, y cuando digo de menos a más es que tal vez no tenías el estudio o el nivel académico requerido o necesario y tomaste la decisión y has hecho ya un cambio que va a identificarte ante los demás. Tienes un propósito que es culminar favorablemente esta etapa, estos estudios. Puedes contar esa narrativa justamente como lo hiciste hace un instante y cuando termines, Dios mediante esta licenciatura o esta ingeniería, y por supuesto tener una presencia digital porque sabemos perfectamente que es allí donde vamos a promover esta red, que es allí donde damos a conocer nuestro trabajo y será allí donde vas a dar a conocer también tu proyecto. El origen, seré breve, sin embargo, ahí podemos ir dándole lectura. Me interesa un poco más que aprendamos a escuchar y comprendamos básicamente cómo fue evolucionando el concepto hasta llegar a lo que hoy conocemos como personal branding. ¿Quién diría que el filósofo griego Aristóteles y Cicerón fueran los primeros que pusieran en la mesa el término de reputación? Al final del día, esta marca personal o esta identidad personal tiene mucho que ver con nuestras acciones, lo que éramos, lo que somos y lo que seremos. Y aquí juega un papel muy importante el concepto de credibilidad, el hecho de ser sumamente objetivos, no subjetivos, pensar siempre con la razón, con la mente y que haya coherencia en nuestro pensamiento para que exista la credibilidad. En la época del Renacimiento, en este tiempo de la iluminación y de las nuevas ideas, la reputación de la sociedad, pero sobre todo también de la parte profesional o laboral, era vista como algo que tenía que gestionarse. Y tú sabes que hacer una gestión puede llegar a ser burocrático si hablamos de documentos administrativos, pero en este sentido era de gestionar con acciones. En este tiempo y en este periodo de la historia, que los más letrados y los más pensadores eran los que eran los líderes y los más populares o conocidos. Debió no ser tan sencillo el hecho de generar una reputación si veníamos desde abajo. En el siglo XX, en los años 50 y 80 del siglo pasado, surgieron las primeras teorías de la mercadotecnia o el marketing, así también de los términos RP, que son las relaciones públicas, y la imagen personal. Estamos hablando
de 30 años en una época posterior a la Segunda Guerra Mundial, a su culminación, a mitad del siglo, en donde ya comenzaba justamente el aspecto de los medios. Para ese tiempo ya existía la prensa, ya existía la radio, ya existía la televisión e inclusive el cine, pero no había llegado, por lo menos no del todo, a Latinoamérica el uso de Internet. Sus primeros indicios en Estados Unidos y básicamente a finales de este periodo que vemos allí. Peter Drucker es un personaje muy importante porque él es conocido como el padre del personal branding. Él establece básicamente el concepto y esto nos lleva a entender que introduce la idea en una empresa o a nivel de gestiones para que de esa manera tengamos un nombre, una identidad y además seamos tan indispensables como nosotros nos esforcemos o nos comprometamos en nuestra área de trabajo. Peter Drucker, el padre del personal branding o de la marca personal. Y para finalizar, en el siglo pasado, básicamente existe otro personaje importante que es Tom Peters. Él es padre también de este concepto, básicamente, y él publica un artículo donde formalmente estructura este concepto y él propone que en la era de las marcas, tú eres una marca. ¿Qué quiere decir esto entonces? A finales de los noventas del siglo pasado, establecemos ya el concepto de personal branding, pero además ya nos ven como una marca, no solamente como un trabajador, como un empleado, como un negociante, como un empresario, sino como una marca propia. Nuestro nombre tiene peso, nuestro nombre tiene un valor comercial. Y en este nuevo siglo, los primeros 10 años se establece en demasía el hecho del uso de red internet en América y en América Latina. Surgen los primeros blogs, cuestiones que ya nosotros conocemos y el personal branding ya cada vez es como más común, es más popular y hay mucho más interés de parte de la población de poder generar y crear nuestra propia marca. Se publican los primeros libros especializados, ahí vemos algunos datos. Vemos ahí al cofundador de LinkedIn, que básicamente es esta red social laboral, profesional, en donde no solamente está nuestro currículum o semblanza, sino también allí ponemos al público nuestro trabajo, nuestro servicio y hacemos hincapié en nuestras bondades. ¿Has escuchado de LinkedIn, José Ramón? No, bueno, por favor. Esta es una red social en donde estrictamente es del aspecto profesional y laboral. Es una red un tanto ejecutiva, empresarial, administrativa, en donde subimos una imagen para además nuestro currículum y vamos siguiendo, es como Facebook, básicamente, en el sentido de que va siguiendo a otros usuarios, pero la característica principal es que es estrictamente profesional laboral, ¿no? Es para que te conozcan, tal vez para que contacten y puedan conocer tu servicio y allí se cuida mucho la imagen, lo que estamos mostrando, porque evidentemente se hace hincapié en el personal branding, en nuestra marca personal. Seguimos. Del 2010 al 2018, estamos hablando de la década pasada, el auge de esta red, de YouTube, de Instagram, Twitter, que ahora se llama X, impulsó la importancia de la marca personal porque a través de las redes ya nos damos a conocer. Hay un término que es muy importante en el sentido de llamar localidad, localidad, aquello que es local y se hace global. Esto justamente lo podemos hacer hoy en día con Internet. Por ejemplo, ahora que en nuestro estado se está llevando a cabo el Festival del Chocolate, no sé si sabes, pero cada año se invita a un país, a una delegación especial, sobre todo en los últimos años de las ediciones. Y en esta ocasión es España. ¿Por qué lo pongo a la mesa o por qué lo traigo? Porque justamente nuestro festival cada vez ha ido creciendo y llama la atención a nivel internacional. Al instante en el que invitas o ya tienes un contacto, tienes una alianza con
otro país, otras naciones, otras personas interesadas. Esto significa que la globalización ha permitido que tengamos mayor alcance. Siendo un festival local en sus inicios, ahora tiene otro nivel, otra expectativa y por supuesto mucho más audiencia o mucho más público. Entonces, ¿qué significa? Que todas estas redes sociales nos van a ayudar a posicionar, a hacer crecer nuestro negocio. De allí radica la importancia de la marca personal. ¿Por qué razón? Porque vamos a posicionar a expertos de un tema, a conocedores, llámese un conferencista, llámese un líder, etcétera, a los llamados influencers, entendiendo en el concepto estricto que influencers viene de influencia. Es aquello o aquellos que en realidad transforman, cambian nuestra conducta y permean en nosotros una ideología para que la adoptemos y la pongamos en práctica. Influencers, en realidad aquellos que van a influenciar no simplemente por subir algún contenido divertido, y por supuesto emprendedores visibles, que de acuerdo a lo que yo escucho y a lo que platicaste con respecto a tu proyecto, entrarías en este rubro o en esta categoría si lo queremos denominar de alguna forma. Emprendedores visibles, emprendedores que tienen una misión, emprendedores que tienen una visión, que tienen un talento y obviamente necesitamos sí o sí el uso de las diferentes redes sociales para dar a conocer. Finalmente, y en la actualidad, el personal branding es esencial, es prioritario, es un concepto que ya no es una opción, sino hay que tener acción al respecto. ¿Por qué? Es esencial porque nos va a permitir generar empleos y ser empleadores, además de tener justamente aspectos económicos laboralmente hablando. Cuando ya somos una marca personal, cuando tenemos una identidad ante la sociedad, podemos generar negocios redituable, ganas tú, gano yo. Tenemos muchos emprendimientos digitales, es decir, el uso de las redes sociales que pueden posicionar nuestra marca personal, nuestros productos y cuidar siempre una reputación online. Si estamos allí, es justamente un aspecto laboral o de negocio, por eso muchos tienen a lo mejor dos cuentas en una red social, la privada y la pública. Y normalmente la pública es la de los negocios. Así también, hoy en día que existe el concepto y que ha llegado para quedarse la inteligencia artificial, esta nos va a permitir crear contenidos, producir contenidos, además de que tengamos mayor alcance de análisis de nuestras marcas y un branding un tanto más estratégico al emplear inteligencia artificial, no solamente al crear contenidos audiovisuales, sino también al momento de hacer investigaciones y tener ideas para poder crecer en ese sentido. ¿Tenemos algún comentario en origen, José Ramón? No por el momento, profe. Ok, perfecto. ¿Qué elementos claves vamos a encontrar en el personal branding o nuestra marca personal? Y aquí me gustaría que estemos muy atentos. Si tenemos alguna duda, preguntemos, porque hoy haremos un análisis de casos. En realidad es el trabajo de la semana y vamos a ir analizando estos elementos con respecto al ejemplo que les pido o les voy a solicitar que investiguen. ¿Sale? Entonces, los elementos hay que considerarlos. Bien. ¿Qué elementos tiene entonces el personal branding? Autoconocimiento. Primero, el hecho de la aceptación, quién soy, cómo soy, qué cualidades, qué habilidades tengo y cuáles no son mis fortalezas en las que debo poner mucha atención para convertirlas justamente en aprendizajes. Estas oportunidades, convertirlas en fortalezas. ¿Qué propósito tengo? Si tengo valores específicos, si tengo destrezas o habilidades y cuál es mi propuesta de valor, a qué es lo que yo deseo básicamente en la vida para cumplir. Estrategia, ¿cómo puedo posicionar mi nombre, mi empresa, a quién debo dirigirme y qué objetivo estoy buscando? Todo en la vida va a tener un objetivo, propósitos, y esto nos va a permitir cumplir y alcanzar nuestras metas. El aspecto de la comunicación, ¿cómo transmito
el valor o mi valor mediante contenidos, cómo pienso hacerlo, si voy a tener presencia digital en redes, cómo voy a comportarme y cuáles van a ser mis relaciones, esta red de relaciones que tanto he comentado, con quienes tendría que aliarme para generar mayor comunicación y más alcance. Reputación, que no sé, no es más que lo que todos aquellos perciben de ti o de mí y cómo me recuerdan, ¿no? Siempre a mis alumnos de secundaria y preparatoria les digo, no es lo mismo que digan, mira, ya llegó Pedrito, a que digan, mira, ya llegó Pedrito. No es lo mismo. Tenemos una percepción de acuerdo a nuestra conducta y nuestras acciones van a determinar esto. Entonces, la reputación que tenemos, no solo en las redes sociales, también en nuestra vida privada y en nuestra conducta, porque está ligado y están enlazados. Entonces hay que aprender a ser coherentes. Coherentes o coherencia es lo que somos porque lo decimos y porque estamos alineados a ello. ¿Qué es coherencia? Básicamente, lo que yo pienso tiene un vínculo muy estrecho con lo que siento y eso que pienso y siento es lo que voy a decir, pero además de pensarlo, de sentirlo y de decirlo, también hay que hacerlo. De lo contrario, no vamos a ser coherentes. No podemos exigirle a un trabajador, a un subordinado, que haga X o Y tarea cuando de entrada yo no la sé hacer. Para empezar, debo poner el ejemplo como líder, como jefe, como directivo, como dueño de una empresa, un negocio, yo debo conocer el todo para poder dar órdenes y para tener conocimiento que la tarea asignada se lleva a cabo al 100%. Así también mucho equilibrio, porque de repente la emoción puede ganarle a la razón o la razón puede quedar en una primera posición sin que en realidad yo lo sienta o lo desee. Entonces vamos a buscar ese equilibrio. No hay una edad específica, simplemente son las acciones, las experiencias, la vida misma nos va llevando a un equilibrio y a ser los más coherentes posibles. Pensar, sentir, decir y también hacerlo. Elementos claves. ¿Tenemos algún comentario, alguna duda con respecto a estos elementos? Te repito, en el análisis de caso de la semana vamos a estudiar y a leer un caso sobre alguien importante y tenemos que ir detallando o determinando en qué momento empleó el autoconocimiento, cuál fue su estrategia, cómo llevó a cabo la comunicación, cuál es su reputación y qué tan coherente es. ¿Tenemos dudas? Me dices. No, profe, nada más como comentario ahí en la coherencia, que sí es muy importante lo que usted menciona, que realmente cuando decimos algo, pues que lo cumplamos, porque a veces damos algunas instrucciones, pero nada más por darles, no, también tenemos que cumplir y como yo le digo a los compañeros, predicar con el ejemplo. Tenemos que enseñarles cómo hacer las cosas, porque no es lo mismo la teoría, Leo, que, que ellos te vean hacerlo, porque en la teoría tú puedes hacer un procedimiento, no sé, 15 20 pasos, que en la práctica lo llevas en 5 pasos. Ellos lo ven complicado en la teoría, pero cuando le demuestras con la práctica, le digo, no pasa nada. Incluso cuando hay un tema del que no tiene uno mucho conocimiento, en vez de decirlo, ¿saben qué? Lo van a hacer así, así. A ver, yo les propongo esto, pero pues escucho las opiniones de ustedes, lluvia de ideas, para hacerlo más fácil. ¿Por qué? Le digo, porque de hacerlo, yo puedo hacer el procedimiento, ustedes hacen esto y esto y esto y ya, pero se las complico y tampoco es complicarle el trabajo ni complicarle la vida. Le digo. Entonces, a ver, ustedes pónganse de acuerdo, lo volvemos a replantear y vemos que sea satisfactorio con que el trabajo salga satisfactorio y ustedes no tengan complicaciones, no se amarguen, le digo, pues lo hacemos sin problema. Así es porque al final del día ser coherentes nos va a permitir que se establezca la credibilidad. No podemos, justamente como mencionas, decir que son 15 pasos y a la hora de la acción o la práctica solo son 5. Entonces ya no es tan creíble lo que dijimos. Dijimos nada más muchas cosas, a lo mejor para hacer
permanente nuestro liderazgo, un liderazgo entre comillas, bueno, nuestra autoridad o nuestro nivel jerárquico. Y a veces también es importante aprender a optimizar tiempos. Entre más rápido tengamos una producción de X o Y situación, servicio, bien, producto, mucho mejor, porque entonces significa que aprendimos a ahorrar tiempo, pero también dinero y capital humano, el talento humano que evidentemente puede producir mucho más y entender que la dinámica puede ir cambiando al paso del tiempo. Hoy con la tecnología seguramente con herramientas digitales se pueden suprimir muchos pasos y a lo mejor también en ese sentido algunos lo pueden ver como una especie de desventaja. Si antes se requerían la labor de 10, tal vez ahora es la labor de 5, ¿no? Son cosas que suceden, todo tiene pros y contras, ventajas, desventajas. La idea es tratar de utilizar lo más factible, lo más oportuno y lo más redituablemente posible, ¿no? Entonces sí, es muy importante que nosotros seamos coherentes, independientemente de nuestro nivel jerárquico, si es importante y relevante que haya una coherencia, que haya un vínculo muy estrecho, pero que además haya equilibrio, que se ponga de acuerdo la mente con el corazón, con la voz y con las acciones, ¿no? Básicamente. Entonces, es un trabajo de todos los días, tanto en lo laboral, pero también en lo personal. No se adquiere de la noche a la mañana, necesitas tener muchas experiencias de vida y básicamente cada quien toma sus decisiones en el momento en el que es el más oportuno, ni como digo, comúnmente es ni antes ni después. A lo mejor piensas que fue demasiado tarde, pero no, por alguna razón tenía que ser así. Al final del día todo está escrito, ¿no? Y nosotros vamos dirigiendo y orquestando nuestra vida y nuestro caminar. Pero sí, tratemos de ser coherente, cuidar la reputación, ser más comunicativos, ser muy estrategas, pero sobre todo tener autoconocimiento porque de ahí va a partir. Me conozco, me acepto, sé quién soy, valoro lo que sé y pongo en práctica mis habilidades y las comparto. El conocimiento se comparte, no es para mí y me lo quedo yo y solo yo. El conocimiento se comparte porque eso también da riqueza, no hablo de riqueza económica, da una riqueza personal e incentiva tu espíritu, ¿no? El hecho de que dejaste huella es como quieres que te recuerden, como el egoísta del conocimiento o como aquel que lo compartía y daba una mano amiga, ¿no? Entonces, ahí son decisiones muy personales, pero sí pensar cómo quiero que me recuerden. Sí, perdón, profe, Sí. ahí tiene mucha razón usted con eso último que dijo. Porque a veces habemos o hay personas muy egoístas. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo llegué ahí a trabajar, me dijeron los compañeros, aquí está tu procedimiento, esto es lo que le vas a hacer el mantenimiento del equipo. Ah, ok, no hay problema, dije. Leo el procedimiento, lo voy haciendo paso por paso. Cuando a mí me tocó enseñarle a los de nuevo ingreso, digo, ¿cómo quieres que te lo diga? Le digo, ¿como me hicieron a mí o como yo hubiese querido que me hubiesen tratado? Ah, no, pues como te lo hicieron a ti. Ah, bueno, le digo, aquí está tu hojita, la lees y lo haces. Y me doy la media vuelta. Le digo, no es cierto, le digo, mira, así me hicieron a mí, le digo, pero yo no quería que me hicieran a mí eso. A mí me hubiese gustado que me enseñaran paso por paso, le digo, y yo lo voy a hacer, le digo, ¿por qué? Porque eso es algo que yo sé, no me quita mucho tiempo, es un conocimiento que yo sé, es un conocimiento que si yo el día de mañana me voy de aquí, de ese trabajo, le digo, probablemente no voy a tener el mismo trabajo, no voy a contar con los mismos equipos donde yo vaya. ¿Y de qué me sirve quedarme con todo ese conocimiento? Pues mejor lo comparto con ustedes, digo, que ustedes lo aprovechen. Cualquier duda que tengan, pues me preguntan sin problema, digo ya. Y así es como le hago. Sí, a veces tenemos que, ¿cómo decirlo? Romper esas cadenas o la manera en que fuimos tratados. No por eso yo tengo que replicarlo, ¿no? Al contrario, es como hasta aquí llegó ese proceso de siempre, eso que no era tan cordial y yo puedo hacer el cambio. Y ahí es donde comienza uno a cimentar su propia marca personal, ¿no? Porque dejas de copiar o dejas de ser
la imagen o la semejanza de lo que no era lo adecuado, deja si era correcto o no. Lo adecuado, sobre todo tomando en cuenta que somos personas inexpertas cuando llegamos a un empleo, cuando a lo mejor es nuestra primera vez laboralmente hablando, y entonces sí llegas con miedos, temores, incertidumbres y esperas por lo menos un acompañamiento, ¿no? A lo mejor no tan cercano, pero sí un acompañamiento, más solidaridad, más empatía, pero en la vida laboral no siempre es así. Tú lo viviste, en su momento también viví algunas experiencias de ese tipo y así como tú decidí, no más, yo no tengo por qué tratar a las personas tal vez como en su momento me trataron a mí, ¿no? Es romper con esa barrera y vamos a hacerlo diferente, ¿no? Ahora tú estás en este equipo, somos aliados y si sales bien tú, salgo bien yo, porque no se trata de a ver quién destaca más. Eso sería egoísmo y no sería ético y además no sería buen compañero de trabajo, ¿no? Entonces tengo que dar una mano amiga y vamos juntos porque somos un equipo que tenemos un objetivo, un propósito que cumplir, ¿no? Y así, producir en conjunto, en equipo, ¿no? Obviamente hay roles, hay funciones muy particulares específicas, pero al final del día se va a reunir y se va a identificar un equipo de trabajo sólido. Mucho tiene que ver con el liderazgo allí, con los altos mandos, con los jefes, qué tan empáticos y buenos líderes puedan ser. Entonces, entendimos perfectamente que los elementos claves en el personal branding o en nuestra marca personal son todas estas: el conocimiento de mi persona interior y exterior, qué estrategias puedo implementar para posicionarme como marca, qué red de comunicaciones voy a utilizar y cómo. Ya estando allí debo cuidar mucho lo que digo, lo que escribo, lo que expreso, es la reputación y ser coherentes que ya abordamos el punto. Beneficios del personal branding, que tiene muchos beneficios, pero así como tiene muchos beneficios, algunos autores consideran que también hay algunas desventajas. Diferenciación. Cuando ya tengo una identidad y hay una personalidad que es muy seguida en el ámbito privado o en el ámbito público, vamos a destacar y nuestro sello se hará cada vez más un distintivo que refleje quiénes somos, cómo somos y por qué estamos bien posicionados. Así también vamos a tener mucho mayor visibilidad profesional, sobre todo a través de las plataformas, las redes sociales, la parte online y también la offline, que quiere decir el hecho más administrativo, un tanto alejado de las cuestiones de redes. Sin embargo, en el aspecto de la administración y las oficinas, sí necesitamos también establecer quiénes somos, nuestra marca, sin faltas de respeto, por supuesto, siempre en los límites del respeto. Así también nos van a ver más personas, vamos a tener mayor visibilidad, nos van a contactar, nos van a contratar, nos van a recomendar, nos van a conocer y a veces las mejores publicidades son las de boca en boca. En ámbitos necesarios, requerimos de agencias o de uso de redes sociales, ¿no? Esto va a ser muy importantísimo independientemente de nuestro producto, bien o servicio. El mundo se mueve en las redes sociales. Una reputación más sólida, hablábamos justamente de este concepto, cuando cuidamos y ya ganamos credibilidad, cuando ganamos que nuestro equipo de trabajo confíe en nosotros y tenemos una autoridad limpia, ética y de sumo liderazgo, la opinión que otros tenían de nosotros va a cambiar y ahora va a ser positiva seguramente, cuando a lo mejor inicialmente sin conocer nuestro trabajo ya tenían una opinión negativa. Oportunidades laborales y de negocio, claro, se va a incentivar con el posicionamiento de mi marca personal, muchas ofertas de trabajo, estas contrataciones de las que hablaba, vamos a ser generadores de proyectos y este proyecto me va a llevar a otro. Como tú decías al principio, ya había un proyecto establecido, luego encontraste que había una posibilidad con la venta de las plantas, etcétera. Invitaciones a eventos, cada vez que tengamos la posibilidad de participar en festivales, en exposiciones, networking, se hacen networking, se juntan muchas personas para intercambiar y decir yo hago esto,
tú haces esto, oye, ¿y por qué no platicamos y vemos de qué manera colaboramos? Esto es lo que me faltaba, esto es lo que a ti te hace falta, etcétera. Hacer esta red de relaciones, hay diferentes networking en diferentes momentos aquí en Tabasco y en todos lados al final del día. Allí también vamos a conocer a quienes pueden ser nuestros futuros clientes y lo que decía, esas colaboraciones que pudiéramos hacer con otras empresas del mismo giro o similares. Con el personal branding vamos a tener claridad profesional y un propósito. Nuestra marca personal debe contemplar los siguientes aspectos. ¿Qué ofrezco? ¿Cuál es el diferenciador? ¿A quién se lo voy a ofrecer? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué valores voy a anteponer con respecto a quién soy y lo que ofrezco? Y sin duda alguna nos va a dar mucho mayor dirección. No nos vamos a perder en el camino porque tenemos un enfoque muy claro, muy preciso, muy centrados. Mayor control sobre una imagen. Fíjate, en vez de que otros decidan cómo verte, vamos a gestionar nuestra propia historia, vamos a crear nuestra propia personalidad e imagen para que de esa manera nos posicionemos como queremos que realmente seamos percibidos, ¿no? Networking más eficaz. Una marca siempre va a conectar con otras personas que sean afines o similares y que nos van a permitir hacer sinergia para incrementar esas colaboraciones y crecer ambos, ganar, ganar. Credibilidad digital, por supuesto, nos vamos a ver más profesionales cuando ya tenemos una cuenta o una página, llámese Facebook, una página o cuenta en YouTube, en LinkedIn, que es empresarial, administrativa, etcétera, porque nos vemos más profesionales, porque como decía, el mundo se mueve en las redes sociales, el que no está en Internet no existe, básicamente. Vamos a ser mucho más coherentes, hablamos de coherencia, visibles, que existamos, ahora que lo local se puede hacer global, no tenemos idea hasta dónde podamos llegar y nos vamos a volver una opción confiable porque ha cuidado todos los aspectos, somos profesionales, somos coherentes, tenemos valores y estamos en la jugada y damos un servicio de calidad para quien lo necesita. Y por supuesto también vamos a desarrollarnos profesionalmente porque vamos a tener el impulso de una mejora continua, conociendo quiénes somos, desarrollamos más habilidades comunicativas, va a haber aspectos de autoestima, sin duda se va a incentivar enormemente, vamos a tener la seguridad de que estamos haciendo bien las cosas y vamos a crecer personal y profesionalmente. Va a posibilitar generar ingresos, que para muchos es de interés, por supuesto, yo creo que para todos hasta cierto punto. Una marca cuando tiene solidez y es confiable y ya tiene una lista de usuarios o seguidores, vende mucho más. Puedes llegar a impartir hasta cursos, puedes llegar hasta escribir libros, hacer consultorías o asesorías, monetizar en las redes sociales, sobre todo. No todo aquel que es influencer monetiza, por ejemplo, y podemos ser un modelo de negocio. Siempre tenemos que buscar qué nos diferencia de otros, qué es lo que nosotros imprimimos o damos como plus y por qué nuestro negocio personal es relevante, es esencial, indispensable. Sabemos que todas las cosas nos, o sea, sí hay cosas esenciales, pero no todos o no todo es indispensable. Nosotros tenemos que crear de la manera más estratégica, con toques persuasivos y de convencimiento a la audiencia que lo que ofrecemos sí es indispensable, ¿no? Sí es prioritario, sí es esencial. Tenemos que causar ese impacto y tenemos que buscar la manera de persuadir y convencer. ¿Tenemos algún comentario con las ventajas, beneficios, José? No, profe, por el momento. Perfecto. Ya conocimos o ya expliqué todo lo que sería la bondad, la ventaja, el beneficio, pero también hay desventajas. Esto que tenemos que considerarlo también, el exceso de exposición. Sabes perfectamente que hoy todo aquel que tiene una cuenta en red social, aun cuando esté restringida y sea privada, es una exposición. Nosotros estamos mostrando lo que somos, lo que hacemos, lo que pretendemos
Y ya sabes, es como aquel que por primera vez decide en su calle, en su colonia, en su fraccionamiento, no sé, vender paletas de hielo, ya sabes, en Tabasco hay mucho calor. Y a la semana ya hay alguien más, hasta en la misma calle, que vende paletas de hielo, hasta un poquito más baratas. ¿Qué significa esto? ¿Por qué lo digo? Porque al exponernos y estar en redes sociales, comienza la competitividad. Y ante ello, no podemos hacer más que mejorar nuestro producto, buscar las estrategias para seguir en el gusto del público. Y es que una presencia en lo digital pierde privacidad. Y repito, aunque sea una cuenta privada que solo acepta a conocidos y amigos, exponemos al momento de subir una fotografía, al momento de subir un video, al momento de escribir una idea, un análisis o simplemente cuestiones de nuestro negocio, dejamos de tener privacidad. Así también debemos ser suficientemente fuertes en el aspecto motivacional de autoestima y muy inteligentes la cuestión del raciocinio, porque van a llegar críticas y van a llegar ataques. Esto es inevitable, va a suceder. Obviamente, si hacemos las cosas bien, se nos va a criticar. La competencia puede tener sus estrategias. Hoy en día en Internet hay un concepto, no sé si lo has escuchado, pero se llama el hate. El hate es justamente aquel que va a criticarte, que va a buscar destrozarte, que va a buscar demeritar tu trabajo, etcétera. Y necesitamos ser muy astutos, muy inteligentes para hacer caso omiso o que no nos afecte personalmente, sobre todo esa parte. Por eso, para la creación del personal branding necesitamos autoconocimiento, lo que hace un momento llamaba como elemento clave. Sé quién soy, a dónde voy, áreas de oportunidad que puedo convertir en fortalezas, entender que no somos perfectos, que vamos a equivocarnos, que somos humanos y que debemos tener la capacidad de aceptar un consejo, una recomendación, siempre y cuando esté entre las líneas del respeto. Ya cuestiones de críticas destructivas y ataques malintencionados, ahí simplemente haz caso omiso o busca una estrategia que permite o que permite el hecho de que quede en un segundo término o en un segundo plano aquella crítica o aquel ataque. Vamos a tener cuestionamientos públicos y en la rapidez que podamos hacerlo o darle eso que necesita el público, siempre y cuando lo tengamos bien definido, hagámoslo. Si dejamos pasar el tiempo es, tiene una red y no hay quien lo atienda, no, no nos dio el servicio adecuado, no, es como dejar en visto a alguien a través de WhatsApp, ¿no? Sí te leí, pero no te contesté y listo. Es lo mismo que sucede en las redes sociales. También existen estos likes o me gusta o algunos stickers, emoji, es una respuesta, a lo mejor no en palabras, pero es una respuesta visual y que también es aceptable hoy en día en las redes sociales. Y entre más visible eres, sin duda, más expuesto estarás. Va a existir una presión por mantener una imagen lo más perfecta posible. Esta parte de cuidar nuestro trabajo, nuestra marca personal, la reputación, ¿no? Puede generar un poco de estrés, de ansiedad, del hecho de que intento hacer las cosas, pero no está causando el efecto, o ya no sé qué tanto hacer como para seguir cuidando y crecer. Entonces, sí puede haber allí algún aspecto de estrés, la búsqueda del perfeccionamiento en todo momento, el temor a cometer errores públicos también puede pasar, pero no podemos vivir ni con el estrés, ni siempre ser tan perfectos, ni vivir pensando en que no debo cometer errores. De entrada somos humanos, ¿no? Y los humanos somos los que manejamos la tecnología. Y puede sentirse en general como, ah, es que estoy en un personaje. Aquí hay una línea muy delgada entre la autenticidad y lo que quiero mostrar. No, no se trata de mostrar algo que no eres o que no somos. Se trata de ser lo más transparente posible también en las redes sociales, pero entendiendo que estamos
habituándonos en el hecho de ser una marca que se distingue ante los demás, ¿no? Esta marca personal. Entonces, sugiero que si en algún momento tenemos estas emociones o sentimos esto, entender que no somos perfectos, cometimos un error, lo remediamos e intentaremos no repetirlo, ¿no? Para que no vivamos con ansiedad, estrés y también que no nos equivoquemos y no se trata de que estemos creando un personaje, ¿no? Tal cual somos, transparente siempre. Tiempo y dedicación constantes, crear contenidos. En alguna ocasión llevé un diplomado con respecto al uso de redes sociales y justamente allí crear contenido es vital, por lo menos una vez al día sería lo ideal. Hay quienes están dedicados de tiempo completo y suben contenido en la mañana, en la tarde y en la noche, pero como dije, tiempo completo. Nosotros no estamos en esa línea o en esa sintonía e intentar por lo menos de manera diaria subir un contenido cada 2 días, por lo menos, o empezar cada 3 días y luego dos, hasta ser generadores para que mantengamos nuestras redes y diariamente el usuario, el cibernauta, pueda llegar allí y conozca qué es lo que se ofrece el día de hoy, por ejemplo, ¿no? Siempre actualizar nuestros perfiles. Si en nuestra red social pusimos que teníamos 10 años de experiencia laboral y ya tenemos 15, hay que cambiarlo, hay que modificarlo, actualizar los datos como un currículum, básicamente, pero en línea. Interactuar con audiencias, cuando tú respondes a un comentario, una opinión, hay una interacción. Cuando ellos dan un like, agradecer o enviarle, estamos a sus servicios, estamos ubicados en este lugar. Es decir, aunque no necesiten o no cuestionen o pregunten sobre algo que ofrecemos, nosotros acercarnos, porque allí también estamos haciendo labor de venta al final del día. Si no se gestiona bien, esto va a consumir mucho tiempo. Entonces, el contenido que vayamos a subir debe estar pensado, planeado, la imagen indicada, el video oportuno o el texto coherente y el texto que va a vender. ¿Ok? Continúo. Podemos llegar a ser incoherentes cuando no tenemos claridad y no planeamos, si nuestras acciones no coinciden con lo que comunicamos. Entendemos perfectamente el concepto de coherencia. La credibilidad se va a romper muy rápido en el momento en el que dijimos algo y no lo hicimos, ¿no? O prometimos algo y no cumplimos. Entonces, antes de prometer algo, tenemos que pensar 2 y 3 veces si es factible, si es viable, si tengo la autorización. Mantener coherencia entre la vida personal, profesional y el mensaje puede ser difícil. Por eso tratar de ser los mismos laboralmente, personalmente, con sus cambios y ubicarnos en el tiempo, en el contexto, en el entorno en el que estamos en ese momento. La comparación y la frustración. Siempre va a existir la comparación, aunque somos diferentes, pero los usuarios de repente no lo llegan a comprender, ¿no? Y como observan otras marcas, estas también van a sentir envidia y entonces vienen ahí estrategias y aspectos negativos, ¿no? Va a haber autoexigencia excesiva por no haber cumplido el objetivo, por haber perdido un cliente, etcétera. Sensación de insuficiencia también, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Mucha comparación, mucha comparación desde el momento en el que aperturas una cuenta, sabes que esto va a suceder. Entonces, busca la estrategia, hago hincapié y repito, autoconocimiento nos va a ayudar para saber quiénes somos, a dónde vamos y que un mal comentario no define nuestro trayecto, nuestra experiencia. Vamos a depender de las plataformas digitales. Si tu marca depende mucho, hay que tomar en cuenta que las redes no todas son iguales, o no todas fueron creadas para el mismo objetivo. Por ejemplo, Facebook es creada un poco más para las personas adultas con cierto conocimiento. Instagram es mucho más visual y un poco más juvenil. TikTok es 100% juvenil y esparcimiento puro. Twitter, ahora X, es informativo y es más para adultos. YouTube es universal, etcétera. LinkedIn es profesional, mayores de 18 sin duda alguna. Y que tengan experiencia, es como subir un currículum básicamente.
Podemos perder el alcance si no hacemos las cosas. ¿Qué significa pérdida de alcance? Los seguidores, hasta dónde puedo llegar si no estoy haciendo bien las cosas, puede ir descendiendo la estadística de seguidores y cibernautas. Podemos ser también blanco de cuentas hackeadas, bloqueadas, etcétera. Y tu marca no debe depender solo de plataformas ajenas. Tenemos que buscar alternativas que no sea simplemente lo digital. Las malinterpretaciones o críticas, ya mencionábamos que podemos ser generadores de una malinterpretación cuando no redactamos adecuadamente el mensaje, los comentarios negativos, polémicas, situaciones, porque la visibilidad siempre va a permitir que exista lo bueno, pero que también se perciba lo que la gente percibe como malo. Comercializar demasiado la identidad, querer venderte de más, o sea, querer estar aquí, es por ejemplo estos trabajadores. Digo, en todos lados siempre existe alguien que, ¿quién puede hacer esto? Yo. ¿Quién me puede hacer el favor? Yo. ¿Quién está capaz? Yo creo que puedo, yo creo que puedo. Es decir, este que siempre está en queriendo figurar o queriendo resaltar o queriendo quedar bien con los jefes, es esta parte. Es demasiada la comercialización de su identidad y de su marca. Uno deshumaniza, lo vemos como alguien artificial, como alguien abusivo, como alguien aprovechado, etcétera, pierde autenticidad porque está dejando de ser realmente quien verdaderamente es con tal de estar en una mejor posición, de decir a todo que sí, de ser el primero, etcétera, y llega a ser incómodo porque la marca personal debe alinearse con la persona real, no con un personaje que quiere buscar ventaja en todo momento, ¿no? Es una venta excesiva de su trabajo y de su persona. En todos los trabajos vamos a encontrar a alguien así, sin duda alguna. Dificultad para separar vida personal y profesional. Ya sabes que aquí existe una línea muy delgada cuando el tiempo de trabajo con el tiempo personal ya está rebasado, ¿no? Dedicamos más tiempo a la vida laboral que a lo personal, a lo familiar. Los espacios íntimos ya no son tan íntimos porque están fusionados con espacios públicos. Es decir, estamos en un evento y estamos trabajando, ¿no? No sé, vamos a una fiesta de 15 años y seguimos trabajando en el teléfono o estamos en momentos de la comida y estamos con el teléfono pendiente de una llamada porque tenemos una próxima junta. Entonces allí hay una desventaja, ¿no? A veces el trabajo absorbe mucho, es verdad, es real. Puede afectar nuestra salud mental, nuestra salud física, emocional y las relaciones con nuestra familia o con los seres que estamos más cercanos. La desventaja también del riesgo de la reputación, porque un error, una frase mal dicha, mal tomada, se puede viralizar, daña nuestra imagen, afecta nuestra carrera. La reputación es una cuestión muy frágil y nos va a llevar tiempo reconstruirla. Sabes que siempre he pensado que a veces cuando llegamos a este punto, porque no somos perfectos, hay errores que son involuntarios, pero hay momentos que son muy voluntarios, que sabíamos lo que decíamos o lo que hacíamos, tomamos una mala decisión y va a haber una repercusión. Aun cuando seamos excelentes trabajadores, podemos cometer un error y de repente de lo que se acuerdan es del error, no de todo lo bueno que has hecho antes, ¿no? De los 20 años que tienes o de los más de 20 años también que tengo trabajando, ¿no? Siempre intentamos hacer lo correcto, lo mejor y tal vez en algún instante algo no salió tan como tan lo esperábamos y allí es donde lo acentúan, ¿no? ¿Y qué ha pasado con los 19 años anteriores, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Es algo muy común también. Autoconocimiento, allí está la solución. ¿Algún comentario en cuestiones de desventaja, José? Eh, sí, profe, ahí por ejemplo, bueno, en lo personal, sí me ha tocado, por ejemplo, que el teléfono suena, no sé, 1 o 2 de la mañana, que como bien dice, estás comiendo o acabas de llegar a tu casa y pasó algo y la persona que queda encargada no se atreve a tomar una decisión o no es capaz de tomar una decisión. Entonces luego te pregunta, ¿y qué puedo hacer? No, bueno, pues puedes hacer esto, puedes hacer el otro.
Igual ahí, por ejemplo, me ha tocado eh, personal de seguridad privada, de que da servicio en el aeropuerto. Alguna vez me tocaron unos chavos, todavía estaban chavos, y era precisamente para fechas de diciembre. Digo, bueno, chavos, nos vemos, digo, que se la pasen bien, digo, bueno, van a trabajar, digo, pero pues pásenla bien trabajando, le digo. No, que usted sí va a disfrutar de estas fechas, dice. Y empiezan los chavos ahí ya con su cabeza cabizbajo, y algunos tristes, con ganas de llorar. Digo, a ver, tranquilo, no se pongan así. Yo pasé por eso, le digo. Entonces, mira, le digo, este trabajo es demandante, le digo. Este trabajo, aquí llueva, truene, relampaguee, ustedes se tienen que presentar porque así lo hago yo igual, y yo he pasado por eso, le digo. Yo muchas veces me perdí 24, 25, 31 días primero, le digo, aquí me las pasé trabajando, le digo. A ver, le digo, sí, tienen razón, le digo, como ustedes dicen, fechas para estar con la familia, le digo. Hay gente que sí se va a pasar 24, 25, 31 días primero en su casa, le digo, pero esa gente no tiene trabajo, le digo. Y lo peor, que se la van a pasar sin cenar, sin llevar un plato de comida a su casa, le digo. Y ustedes tienen el trabajo, le digo, que ya dejaron una cena asegurada en su casa, le digo, para que su familia esté bien. Ustedes llegan en la mañana, comen recalentado, que es más sabroso, le digo, y no pasa nada, le digo. Y ya otro día pueden convivir en familia, le digo. No, pues viéndolo de esa manera, dice, sí tiene razón, dice, o sea, cuando están los chavos desmotivados hay que tratar de motivarlos, como dicen, por las experiencias que uno ya pasó. Así es, y entender en este sentido que es ley de vida profesional, si empiezas desde abajo, son cosas que tienes que hacer. En algún momento vas a poder ya estar en esas fechas especiales con tu familia, ¿no? Pero sí es como dar un ejemplo de lo que también nosotros vivimos y de lo que nos sucedió, ¿no? En este caso que también perdió las primeras veces o los primeros años de estas reuniones familiares que para los latinos es muy, muy importante, ¿no? Pero sí tenemos que ser buenos empleadores, pero también saber de aspectos motivacionales cuando se requiera, ¿no? Y sí, siempre tal vez va a haber algún trabajador que va a querer mover masas allí y no tanto a favor. Entonces también hay que aprender a ser estrategas y ganárselos, ¿no? Que entiendan perfectamente que ese trabajo se cuida, que ese trabajo es el cual comemos y ese trabajo es el que nos permite tener una familia y satisfacer necesidades y adquirir servicios, ¿no? Entonces, cuando ya sabemos que tenemos una marca personal que nos ha distinguido, que es nuestro sello, que la gente confía, que nos siguen, que somos buenos vendedores en vendedores de nuestra marca, de nuestra persona, vamos a tener muchos menos desventajas, ¿no? Y ya para ir cerrando, entender que básicamente es el hecho de tener una marca, pero hablamos de branding en el siglo pasado con respecto a el producto, al producto como tal, ¿no? Es la marca, pero se agrega el concepto personal después de entender que el talento humano importa mucho y que al final del día ese producto no se vende solo. La marca personal no es solo presencia en redes sociales. Redes sociales es un método que nos va a permitir la comunicación y tener mayor alcance. Branding personal se trata de una identidad clara, autoconocimiento, un mensaje claro, coherente, oportuno, adecuado. Basándonos en una comunicación altamente estratégica, voy a utilizar algún medio electrónico, voy a utilizar algún documento administrativo para emitir ese mensaje. Voy a hacer uso de la voz, pero lo que voy a decir debe estar planeado. No es como improvisar por improvisar, porque lo improvisado se planea mentalmente e instantes antes de pronunciar, debiste hacer un ejercicio mental de lo que vamos a decir o de lo que se va a decir, porque eso nos va a permitir construir una reputación adecuada que genere confianza, que genere empatía, solidaridad, que promueva el trabajo en equipo leal, que incentive y reconozca a aquellos que están a nuestro alrededor. Y así nuestros resultados profesionales
van a ser visibles, pero también redituables. Al final del día trabajamos, uno, por crecimiento personal, dos, por desarrollo profesional, tres, por incentivos económicos. Entonces, cuando ya entendimos que nosotros somos una marca, que nuestra marca nos representa, que tenemos una identidad y que hay alianzas que están allí gracias a lo que nosotros somos, al servicio que hemos dado, vamos a estar del otro lado. Es muy importante que entendamos este concepto porque ya no es un concepto alejado, no es algo del siglo pasado, es algo que está vigente, que está presente y que genera mucha confianza y empatía. Y al generar confianza y empatía, estoy seguro que adquirimos un nuevo cliente. Finalizo con esta serie de imágenes, todas relacionadas con el branding y vamos a irlas reflexionando. De entrada, eres tu propia marca. José Ramón Álvarez no existe en otro lugar más que en este sitio y eres única y exclusivamente tú. Alex Ramírez no existe en otro lugar, en otro sitio, más que aquí, ahora, y soy mi propia marca personal. Nadie puede hacer labor de venta de mi marca personal porque me corresponde y debo ser lo suficientemente y altamente estratégico y capacitado para poder generar confianza, seguridad, brindar un servicio adecuado, oportuno, lo que me va a permitir tener red de redes, intercambios y que sea redituable. El branding no tiene que ver con el eslogan o logotipo, tiene que ver con la personalidad de tu marca. El eslogan o logotipo no va a definir quiénes somos porque estás de acuerdo, estamos de acuerdo que podemos poner las palabras más bonitas, las más agradables al oído, pero y luego lo que tú decías, es muy distinto teoría de práctica. En la teoría yo puedo poner las mejores palabras, se va a escuchar perfecto, extraordinario, voy a convencer, un discurso muy persuasivo, pero y a la hora de la hora, a la hora de la verdad, de la práctica, puede ser muy distante el eslogan, la teoría de lo que yo hago en realidad en el campo de trabajo, en la práctica. Personal branding, una marca personal no se crea, sino que se descubre, se gestiona y se comunica. No se crea, no es un personaje, nosotros no somos actores de la vida. Simplemente descubro quién soy, gestiono hacia dónde quiero ir y elijo cómo comunicarme. La marca personal es la huella que dejas en la mente de los demás. ¿Cómo quiero que me recuerden? Todos conocemos o tenemos por lo menos un conocido que se nos adelantó en el camino, ¿no? Y a lo mejor en este momento mentalmente estamos haciendo el ejercicio pensando en dos o tres personas. Pensemos en una que es un ser querido, extraordinario, que se nos adelantó y que lo seguimos recordando. Inolvidable. Pero también hay personas tal vez que conocimos, ya no están y no tuvieron muy buenas acciones, que digamos, no somos nadie para juzgar. El ejercicio en realidad no es como para criticar o juzgar a nadie en estos momentos, sino para entender cómo recordamos a alguien que tal vez fue muy bueno con nosotros y cómo no recordamos a alguien que no fue bueno con nosotros, ¿no? A eso me refiero. El branding no trata de las cosas que vende, sino de las historias que cuenta. Y como nosotros somos una historia y cada uno tiene una historia de vida personal diferente, eso genera empatía, genera solidaridad y va a permitir que haya una alianza. Por lo tanto, el branding personal es lo que somos, hacia dónde vamos, cómo nos dirigimos y por qué lo estamos haciendo. Descubrimos, gestionamos y comunicamos. No olvidemos que somos nuestra propia marca y como marca queremos vendernos bien, pero para vendernos bien hay que hacer todo un estudio y todo un análisis estratégico conociendo primeramente nuestra personalidad. ¿Tienes algún comentario ya para cerrar y pasar a la cuestión de actividades, el caso, etcétera? Escucho alguna reflexión ya a manera de conclusión. Bueno, sí,
Este, de todo lo que dijo ahorita, pues digo, tenemos que ser coherente con lo que decimos también. En cierta ocasión nos tocó por ahí una capacitación de una persona que llegó a, a motivarnos por ahí, digamos. Dice, no, pues, ¿qué harías tú? Dice, si de repente vas manejando en Ruiz Cortines, se te cierra una persona, te pega un cerrón con el vehículo. Y digo, no, pues me enojaría, le digo. Pues lo primero que haces es enojarte, le digo, si vas de buena, ya con eso te amargaste el día. No, es que no debes de amargarte, que por aquí, por allá. Ah, ok, bueno. Eh, Pasaron unos meses, cuando se emplacaba en el Parque Tabasco, voy a hacer el trámite y me encuentro a esa persona ahí, porque no podía hacer un trámite ahí, gritoneaba, decía palabras altisonantes, y yo dije, y este es el que me decía que yo no me enojara, que, que digo, no, no es nada coherente con lo que dice, a lo que está poniendo en práctica. Sí, la verdad es que sí tenemos que ser muy coherentes. A veces nos vamos a encontrar en situaciones que no teníamos planeada y nuestro conocimiento, nuestra experiencia, valores, principios van a hacer que tomemos una decisión. No sé si ubicas, pero en el ámbito del espectáculo, ahorita que comentabas el ejemplo, hay un actor llamado Pablo Lyle que tiene algún tiempo alejado de los escenarios porque en Estados Unidos hubo una situación y tú sabes perfectamente que en el ámbito de leyes hay más rigidez en el extranjero, en Estados Unidos particularmente. La historia de este joven es que está en la gloria de la televisión, plataformas de streaming como Netflix, series populares, etcétera, mucho trabajo, ya mucha popularidad de las nuevas generaciones, actor de nuevas generaciones, y en Estados Unidos va manejando y alguien quiere rebasarlo. Y entonces en este intento de rebasar, ya sabes, pitan, etcétera, y se paran los autos y este actor se baja del automóvil, el señor del otro automóvil también, y lo que sucede es que le da un golpe y al darle el golpe, la actora es un señor, un adulto mayor de origen cubano, al momento de darle el golpe cae y el impacto de la cabeza con el césped ocasionó que a los instantes muriera. Entonces, lo que hizo este actor es huir, simplemente lo golpeó, se dio la vuelta, lo empujó, lo golpeó y arrancó. Entonces, obviamente, las cámaras, placas, etcétera, y está en la cárcel en estos momentos en Estados Unidos. Después de cierto tiempo, han pasado ya los años. ¿Qué sucedió allí? Él tenía una marca personal y en ese momento estaba en el aspecto privado. Pero acuérdense que de lo privado hay una línea muy delgada de lo público y ya era una persona conocida. No tomó la mejor decisión, no gestionó sus emociones, le ganó el impulso, no prevaleció la razón y la reputación está por los suelos. Sí, vamos a ver qué sucede cuando en algún momento salga y cómo va a ser su vida laboral y la cuestión de empleos. Hasta donde he leído también hubo una ruptura familiar. Ya su esposa, ya al parecer ya no está con la persona. Debió ser una cuestión muy compleja y difícil, pero perdió muchas cosas. Su marca personal se vio desgastada ya, su marca personal ya no es la misma por un arranque, por no tomar una buena decisión, no trató las cosas a como debía, debió prevalecer el diálogo, simplemente tomar otras alternativas, ¿no? Dista mucho de lo que mostraba en televisión y en imagen con lo que realmente llegó a hacer, ¿no? Entonces, podemos perder el rumbo en un dos por tres, pero sí tenemos que anteponer valores, principios y saber que nuestro nombre vende y que somos una marca, ¿no? La decisión que usted tomó y que decía y lo que usted vio cuando encontró a la persona es muy similar a esta historia y que son historias reales, ¿no? Ahí nos olvidamos
que seguimos siendo una marca personal, aunque estemos en lo privado, en lo particular, no dejamos de ser desde el momento en el que ya nos hicimos figura pública, servidor público, en el que tenemos un negocio y ya se difunde en las redes sociales. La línea es muy delgada. En todo momento hay que cuidar la marca personal, pero no estresarnos ni ser tan aprensivos con ese aspecto. Dicho todo esto, vamos a la cuestión de actividades. Bien, habrán dos casos que analizaremos. En la sesión de hoy nos corresponde analizar uno. Vamos a investigar, José Ramón y alumnos, quién es Marie Kondo, conocida como la reina del orden. Aquí vamos a analizar estos aspectos. ¿Quién es? Investiguemos un poco de ella, acerca de quién es, de dónde, orígenes, estudios, etcétera, de una manera breve, pero que tengamos los datos necesarios. ¿Qué elementos tiene? Hace un momento, ¿te acuerdas que te decía que era importante comprender los elementos claves? Estos son los que nosotros vamos a colocar allí. De todos esos elementos vistos y platicados, ahí vamos a enlistar qué elementos tiene, pero además los vamos a explicar. No solamente poner autoconocimiento, ¿sí? ¿En qué momento o por qué consideramos que ella tiene ese elemento? ¿Cómo un tema simple puede ser mayor? Conociendo su historia, el por qué la reina del orden, vamos a saber por qué era una temática simple y cómo la dimensionó hasta tener un alcance mayor. ¿Qué método o técnicas utilizó? ¿Cómo logró visibilizarse, posicionarse, tener más alcance, más seguidores? ¿Cómo el branding personal pudo hacerla crecer? ¿En qué momento ella entendió de la importancia de la marca personal para diversificarse y crecer? Y culminaremos con una reflexión de lo que estudiamos de ella, de lo que aprendimos de ella, concluyendo con lo que a mí me sirve o lo que a mí me funciona de su vida para que yo la ponga en práctica. José Ramón, ¿tenemos alguna duda con este trabajo? No, profe. ¿Ok? Hay que investigar sobre ella porque es la reina del orden. Ya ha publicado muchos libros, hay PDFs en internet, hay videos en YouTube. Lo investigas como en la fuente que tú consideres más viable, nada más cerciorarnos que es una fuente confiable. Lo vamos a hacer en un slide o en un PowerPoint, por favor, y lo vas a enviar o lo van a enviar a Drive. ¿Utilizas Drive, José Ramón? No mucho, profe. Ok, va, este primer trabajo vamos a hacerlo y lo vamos a enviar a correo electrónico. Ahorita les voy a proporcionar porque voy a ir a una siguiente diapositiva. Entonces, Ok. este es el análisis de casos número uno. Solo haremos dos y el otro es en otra sesión. Bien, quiero explicar. Nuestra actividad o tarea número uno es nuestro proyecto. Cuando digo presentación, no es que lo van a exponer, me lo van a compartir, me van a presentar el proyecto visual. Quiero creer que el proyecto lo tenemos por escrito. Ese, esto que tienen como avance de proyecto lo van a compartir para ir mejorando y si no, comenzar a trabajar nuestra presentación de manera visual. Mi correo electrónico es el que está allí en la parte inferior, alejandro.sr@sindeu.edu.mx. Entonces, lo que tenemos que hacer primeramente, José Ramón y estudiantes, uno, me van a enviar el proyecto a como lo tienen en este momento y me vas a adjuntar en ese correo electrónico la carta de intención de motivos. ¿Estamos claros allí? Sí. ¿Tenemos ya algún avance en lo visual, en un PowerPoint, un slide, un Canva o algo así, en Word? Acerca del proyecto, pues tengo varios que los he ido adaptando a las diferentes materias que hemos ido llevando. Ok, el proyecto, pero todos están enfocados en el proyecto que me platicabas al inicio de la sesión. Sí.
Ok, todo. va. Entonces elige ahí alguno, el que consideres el de las presentaciones que tienes, el que está más completo, para que ese sea el que vayamos perfeccionando en lo visual y en cuestiones de redacción y ver qué elementos nos hacen falta, ¿no? O cómo podemos complementarlo para mejorar. Tú envíame la presentación que consideres, vamos a ir trabajando. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es búsqueda de esa presentación, si quieres revisarla rápidamente para hacer alguna adecuación y la carta de intención de motivos. Ambas cosas me las tienes que enviar antes de que nos despidamos, antes de las 11 de la mañana, son 10:35. Puedo esperarte a las 11 de la mañana, 5 para las 11, si quieres pulir o poner algo en tu proyecto y la carta de intención de motivos. La Ok, actividad, profe. la actividad que es para la semana es este análisis de caso. Ahora, ¿cuándo me lo tienen que entregar como fecha límite? Siempre en clases es domingo, la fecha límite es sábado a las 9 de la noche. Es decir, tenemos desde hoy hasta el próximo sábado a las 11 de la noche para terminar nuestra actividad que es análisis de casos. ¿Sale? En el grupo de WhatsApp que voy a crear, voy a poner todas estas especificaciones para que las tengamos y las recordemos. ¿Alguna duda? No, profe. Ok, entonces, antes de las 11 de la mañana, me avisas por favor para corroborar que me llegó el correo, la carta de intención de motivos y el proyecto, la presentación, la más completa que tengas. Y si quieres hacer una modificación, tienes unos 15 minutos para hacerlo, ¿sale? Ok, perfecto. Va, aquí está mi correo. Voy a dejar así la presentación mientras. Y aquí estoy para cualquier duda y en unos instantes más nos conectamos ya para despedir la sesión. Sale. Ok.
José Ramón, ¿tenemos alguna duda, algún detalle? Ya le envié la presentación, profe. Lo que no encuentro es la carta de intención de motivos, pero esa la tengo en la oficina. Ok, me la envías si quieres mañana, el Sí, martes, mañana, ¿sale? mañana, mañana trabajo. Sí, Ok, me la envías mañana. sí, nada más, no sé si ya le llegó el correo. Lo reviso ahora, permítame. Ok, sí. Listo, sí, ya lo recibí. Ok, José Ramón, ¿tenemos algún detalle con el análisis de caso? No, profe, voy a investigar en los medios que yo encuentre y ya en base a eso hacer mi tarea. Ok, recuerda que tenemos como límite el sábado próximo, ahorita te digo la fecha, es 22. El próximo sábado 22 es la fecha límite de entrega y a más tardar las 9 de la noche. No hay inconveniente si lo enviamos después de ese horario, solamente tomar en cuenta que vamos a penalizar unos puntos porque está fuera de tiempo. Sin embargo, lo recibiría en un momento dado, ¿sale? De cualquier manera, con la coordinadora de Sindeu solicito números telefónicos, etcétera, para crear un grupo de WhatsApp y allí subir los criterios y los porcentajes de calificación, así también la imagen del análisis de caso y donde solicito el proyecto y la carta de intención de motivos. Es decir, estaría subiendo a más tardar el día de mañana al grupo de WhatsApp 3 fotografías o 3 imágenes con todo lo que acabo de mencionar. ¿Alguna duda? No, profe, por el momento no. ¿Ok? ¿Con qué nos quedamos el día de hoy? ¿Qué cosas podemos destacar o resaltar de lo platicado y visto y compartido? Pues seguimos con lo coherente. Entonces, si decimos una cosa, tenemos que ponerlo en práctica. No es nada más que decirlo y no hacerlo, porque tanto en el caso que usted mencionó como en el caso que un servidor mencionó, pues no pusieron en práctica lo que ellos, su imagen, su marca personal, como dicen. Perfecto. Entonces, a partir de este momento, entendemos y valoramos que no somos solamente un trabajo, que no somos solamente un empleado o un empleador, somos una marca personal que se distingue ante el equipo de trabajo, que esto nos va a permitir que se abran más puertas, que esto nos va a posicionar de una mejor manera y en la medida y de la forma en que lo practiquemos es que vamos a ir diversificando nuestra autenticidad, nuestra identidad y vamos a tener mayor alcance. Cuando entendamos que el branding personal llegó para quedarse y que ya no somos vistos simplemente como algo más o alguien más, es que vamos a modificar conductas, transformar nuestra personalidad para beneficio de la empresa, del negocio, de nuestra área, sin que lleguemos a ser personajes, tal cual somos, cumpliendo con nuestros principios, buscando llegar a los propósitos y a las metas que se nos asignaron a alcanzar, pero siempre dejando nuestro sello distintivo, basándonos en la autenticidad, en valores, en la ética, en el compartir conocimiento y que todo va a radicar desde que me conozco, quién soy interior y externamente. José Ramón, es un gusto conocerte, nos estaremos viendo y nos estaremos viendo con los demás compañeros estudiantes
en las próximas semanas hasta el domingo 21 de diciembre, día en el que van a presentar sus proyectos. Por eso es que como parte de las actividades y tareas el día de hoy es el enviármelos para hacer una revisión e irlos puliendo de aquí a esa fecha. Dicho lo anterior, vamos a compartir conocimiento, deseando que tengan una excelente semana y que todas las metas y propósitos que se vayan a asentar en la mesa de trabajo estos días se hayan cumplido. José Ramón, muchas gracias y nos estaremos viendo el próximo domingo a las 9 de la mañana. Que tengas excelente día y mejor inicio de semana. Muchas gracias. Igualmente, por favor, buen día. Gracias. Nos vemos pronto. Nos Bye. vemos.